Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que aqueja a muchas chilenas y chilenos, jóvenes y adultos. Se trata de la epilepsia. Para esto me encuentro con la neuróloga Ana Milán y el neurocirujano Francisco Rojas. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por invitarnos. Doctor, ¿podríamos partir un poco contándonos qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica que afecta a la corteza cerebral y que se manifiesta por crisis epiléptica. Se estima que esta enfermedad ataca más o menos alrededor de 50 millones de personas en el mundo. Y la podemos clasificar en dos grandes grupos, epilepsias focales y generalizadas. Se estima que un 70% de los pacientes responden a un tratamiento farmacológico y existe un 30% de pacientes que son refractarios al tratamiento con fármacos antiepilépticos. Doctor, durante la semana nos llegaron varias consultas. En la medida que se empiezan a conectar nuestras pacientes, vamos a ir contestando esto. Araceli preguntó, bueno, en realidad nos preguntaron harto sobre las crisis en el sueño. ¿Cómo ocurren? ¿Pasan verdaderamente? ¿Cómo se pueden tratar? Bien. Bueno, hay algunas epilepsias que dan crisis predominantemente en el sueño. No son todas las epilepsias, pero en general las epilepsias frontales son las que dan mayoritariamente crisis durante el sueño. Y esas crisis muchas veces pueden incluso confundirse con otras patologías que no son necesariamente epilepsia, ya que las crisis frontales tienen algunas características especiales, como que las crisis son bien llamativas, con mucho movimiento, lo que llamamos como hipermotoras. Pueden haber incluso gritos, movimientos no estereotipados, que es lo típico que se ocurre en otras crisis. Por lo tanto, no siempre es fácil llegar a ese diagnóstico y muchas veces, aparte de la clínica, se requiere otro tipo de examen como para determinar que eso efectivamente es una crisis. Perfecto. Viviana se sumó a esto y quiere saber si es que las crisis pueden tener algún tipo de problema en el desarrollo de su niño, de los niños, porque está presentando como un autismo. Entonces, él tiene epilepsia y quiere saber si es que esto podría ser la causante de. Hay una relación, sí existe, digamos, una relación entre autismo y epilepsia. Sin embargo, es una relación que no es una relación de causalidad. Sí existe una entidad que se llama síndrome de Landau-Kleffner, en que el paciente tiene una alteración en su desarrollo. Usualmente son niños que se desarrollan en forma normal y de repente tienen una detención en el desarrollo y posteriormente pueden tener incluso un retroceso, especialmente en el lenguaje. Y esos niños pueden tener algunas características que simulan un autismo, pero en realidad tienen lo que es una epilepsia, en este síndrome de Landau-Kleffner, en que principalmente hacen estatus en el sueño. Así que en niños que tienen alguna sintomatología como autismo es bueno poder descartar esto. Sin embargo, existe esta relación que es bidireccional, pero no causante en el fondo un autismo no necesariamente causa una epilepsia. Eso. Doctor, ¿te gustaría agregar algo al respecto? La verdad que yo creo que la doctora fue bien clara en realidad lo que... Perfecto. Carolina nos comentó además que su hija hace 3 años que se desmaya, tiene diferentes reacciones y sintomatologías. Se ha hecho exámenes de escáner, resonancia, cardiología, con otorrino y le ha salido todo normal. Entonces, ella en el fondo quiere saber si ustedes la pueden ayudar. ¿Podría ser la epilepsia la respuesta a estos desmayos? Bueno, sí, la verdad que ahí hay que diferenciar si esto se trata de una crisis epiléptica o lo que se llama un síncope. Ya, yo creo que ahí la doctora puede también aportar en cuanto al estudio y hacer el diagnóstico para diferenciar esto. En general, bueno, hay algunos desmayos o síncopes que sí efectivamente tienen sintomatología que simula una epilepsia. Se llaman síncopes convulsivos y alrededor de un 40% de los síncopes tienen características convulsivas. Y por lo tanto es súper importante hacer la historia clínica, saber lo que ocurrió antes del desmayo, si el paciente, por ejemplo, al ponerse de pie después de un rato de estar de pie, tiene sudoración, taquicardia, etc. Eso nos indica un poco más que probablemente esto es un síncope o un desmayo y sobre todo si no tiene lo que llamamos un postictal, que es una sensación como de estar medio confundido después de haber salido de esta crisis. En cambio, el paciente que no tiene pródromo y posteriormente tiene compromiso de conciencia que tiende a ser en forma brusca o desarrollando un aura que es parte de una crisis en que el paciente siente algo extraño y usualmente es algo estereotipado, posteriormente el paciente desarrolla un postictal que son estos episodios de 20 a 30 minutos de confusión. Esto nos indica que probablemente esto va más hacia una crisis. Hay otros elementos que hay que diferenciar, pero esos son los predominantes que hay que diferenciar entre un síncope y una crisis de epilepsia que a veces sí efectivamente se pueden confundir. Para esto es importante venir al neurólogo. Sí, efectivamente.
Bueno, Alicia comentó que tiene una hija, tiene 37 años y tiene epilepsia desde los 15. Tiene repetidas convulsiones en el sueño también y la ha llevado a todos los médicos que ha podido, pero no ha tenido respuesta. Dice que está tomando 500 miligramos de ácido valproico 3 veces al día, junto con otros medicamentos para la depresión. Entonces ella quiere tener un poco más de información, si es que hay más tratamientos que le puedan ayudar a aplacar los síntomas. Bueno, la epilepsia, bueno, como habíamos mencionado anteriormente, el 70% de los pacientes responden a un tratamiento farmacológico. Se estima que el paciente es refractario al tratamiento farmacológico cuando, habiendo hecho intento con 2 fármacos en forma asociada, tomándolo de manera conjunta, o con 2 fármacos de manera aislada, habiendo tomado primero un fármaco y después un segundo fármaco, el paciente persiste con crisis convulsiva. Ese tipo de paciente cae dentro como candidato para poder hacer un estudio ya como paciente refractario para ofrecerle otra posibilidad de tratamiento que no es farmacológico, que es la cirugía. Y eso implica un estudio con estudio de imágenes, de resonancia nuclear magnética, hacer un video monitoreo, evaluación neuropsicológica, evaluación psiquiátrica, y todo eso tiene que participar un equipo en que participan varios especialistas, el neurólogo, claro, multidisciplinario, el neurocirujano, el neuroradiólogo, el neuropsicólogo, que es lo que nosotros estamos haciendo acá en la clínica. Doctor, Isabel quiere saber en qué casos se puede operar la epilepsia. Bueno, la cirugía ofrece dos posibilidades grandes. Uno que son los pacientes que van a cirugía con intención curativa y otros pacientes que van con intención paliativa. Curativo es que ofrecerle una alta posibilidad de curarlo de las crisis, que son principalmente epilepsias focales que se asocian a lesiones que coinciden con el foco epileptogénico. Y hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que son candidatos a cirugía paliativa, cuyo fin no es curarlo de las crisis, sino que disminuir la frecuencia de las crisis, de manera que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Doctor, cuando hablamos de curativa, o sea, entiendo que la epilepsia es una enfermedad crónica. No es que el paciente deje de tener epilepsia, sino que se le aplacan los síntomas, ¿no? Bueno, la cirugía en algunos casos puede dejar a los pacientes libres de crisis. Se estima que los pacientes que son candidatos a cirugía curativa, un 70, un 80% de los pacientes con algunos tipos de patología pueden estar libres de crisis. Eso implica que el paciente se opera, pero sigue durante un periodo que en general puede ser 2 años, tomando además fármacos, pero puede estar sin tener crisis. Y después de ese periodo, si el paciente se mantiene sin crisis, uno puede evaluar el retiro de los fármacos. Y la cirugía paliativa, como les decía, es como para disminuir la frecuencia de las crisis, pero no necesariamente lo va a curar. O sea, una persona que se somete a cirugía paliativa, en el fondo tendría que seguir tomando siempre los medicamentos. Claro. Sería una cosa paralela. Pero sí. Sabrina Soto, bueno, ya se están conectando nuestras pacientes, y Sabrina está preguntando con qué síntomas debe preocuparse para saber si es que hay epilepsia. Eso es muy variado. En la epilepsia depende la sintomatología del lóbulo afectado, sobre todo cuando se trata de epilepsias focales. Y en ese caso, por ejemplo, algunas epilepsias temporales nos generan sintomatología que es bien variada, pudiendo ir las epilepsias temporales neocorticales con síntomas auditivos, incluso las mesiales pueden estar asociadas a sensaciones en la guatita, como una sensación de una quemazón que sube en la guatita, sensación de déjà vu que es muy constante y muy reiterativa y de la misma forma. Incluso algunos pacientes que tienen epilepsias frontales basales pueden tener sintomatología incluso relacionada con los olores, sienten mal olor en forma reiterativa. Por lo tanto, no todos los síntomas de epilepsia son lo que uno ve en la calle de repente, el paciente que tiene la gran crisis, que convulsiona, etc. Hay algunos síntomas que son un poquito más focales, más discretos y que hay que investigar bien caso a caso. En general son síntomas que se repiten de la misma forma y que se corresponden con un lóbulo en particular que es el que está afectado. ¿Estos síntomas se presentan en los pacientes desde que son chicos o es algo que podría pasarme así como de un momento a otro? Eso también varía. Hay epilepsia, en el fondo hay lo que se llama un pic bimodal en cuanto a la aparición o incidencia de la epilepsia. En general ocurre en los niños más chicos, que son los síndromes de epilepsia, y donde se ubica la gran cantidad de incidencia es en los mayores de 60 a 65 años. Y entre medio hay apariciones que son más bien variables. Y dentro de eso está un tema
que el doctor toca mucho, que son algunas epilepsias relacionadas a tumores, por ejemplo, que la sintomatología puede ocurrir en cualquier momento de la vida y son más frecuentes en los adultos que en los niños, y esos obviamente muchas veces sí tienen resolución quirúrgica, y otros tipos de epilepsia que tienen relación, por ejemplo, con un traumatismo encefalocraniano y que después de eso el paciente desarrolla una epilepsia, meningitis, por ejemplo, que puede ocurrir en la infancia o posteriormente, o lo más frecuente que vemos es la esclerosis hipocampal, que también es de resolución quirúrgica muchas veces. Doctor, Isabel quiere retomar un poco el tema de la cirugía y pregunta si esto también, o sea, ¿se puede operar un niño o es solamente para los adultos? Bueno, la cirugía, los niños también son candidatos a un tratamiento quirúrgico, no es solamente privativo de los adultos. Incluso se estima que si hay un paciente que es refractario, lo ideal es operarlo lo antes posible. Mientras más tiempo pasa, mientras más años pasan teniendo crisis, el pronóstico es peor por varias cosas. Pero la epilepsia tiene riesgo de tener deterioro cognitivo, riesgo de muerte súbita, mala calidad de vida. Entonces, si está ya hecho el diagnóstico y el paciente es realmente refractario, la cirugía es una buena posibilidad. Perfecto. Mauri quiere saber si es que tienen conocimiento sobre la epilepsia tónica, si es que podemos ahondar un poquitito más en este tipo, supongo, de epilepsia. En realidad no se habla de la epilepsia tónica, sino de una crisis tónica. Dentro de la epilepsia, en el fondo, por ejemplo, hay algunas epilepsias genéticas que tienen algunas crisis, y entre ellas están las crisis tónicas, que es un tipo de crisis que es una crisis generalizada, en que el paciente desarrolla una postura tónica que puede ser en extensión o en flexión, usualmente asociado con compromiso de conciencia, tiene inversión ocular muchas veces hacia arriba, y es la diferencia de la que uno típicamente ve en las películas, que es tónico-clónica generalizada. En la tónico-clónica generalizada usualmente aparece la postura tónica y posteriormente el paciente hace las clonías. Y en la crisis tónica solamente hay esta postura que es tónica y posteriormente la crisis cede. También hay crisis que son focales que pueden tener algunos elementos tónicos, por ejemplo de un brazo, etcétera, si bien es más frecuente otros tipos de crisis que son focales, y ahí puede o no haber compromiso de conciencia. Pero más que una epilepsia tónica, es una crisis tónica que puede estar en distintos tipos de epilepsia. Perfecto, o sea, es más bien como un síntoma. Claro. Marisela está contando que su hija tiene una epilepsia juvenil que está en tratamiento y en marzo debería empezar a bajar la dosis del medicamento, entonces quiere saber si es que debiera tener algún cuidado especial. La epilepsia mioclónica juvenil es un tipo de epilepsia que es una epilepsia que es genética. En el fondo es una epilepsia que es bien benigna en el sentido que no genera deterioro cognitivo, los pacientes pueden hacer su vida en forma normal. Lo malo, entre comillas, que tiene es que solamente un 10 a 20% de los pacientes que tienen epilepsia mioclónica juvenil logran estar libres de fármaco durante su vida, porque es una epilepsia que, si bien es buena, entre comillas, es una epilepsia que tiende a durar toda la vida. Y en ese sentido hay un 10 a 20% de pacientes que muchas veces por su cuenta dejan de tomar los medicamentos y logran estar libres de crisis y se cura, entre comillas, esta epilepsia, pero el gran porcentaje, un 80%, no logran estar libres de crisis. Entonces, en ese sentido, la baja del medicamento siempre debiera ser con un neurólogo respaldándolo, ojalá tomando electro como para ver que no tenga actividad interictal, que nos sugiera que si suspendemos el tratamiento probablemente va a tener una crisis, y sobre todo teniendo en cuenta la sintomatología, ya que el paciente puede que no tenga crisis generalizadas, pero a lo mejor se despierta en la mañana y se le caen las cosas de las manos, tiene clonías en la mañana o mioclonías, toma el café, se le cae la taza, y esos son síntomas que nos hablan de que probablemente no es el momento para intentar dejar el medicamento. A propósito de todo esto, bueno, ella misma pregunta si es que hay algún otro examen, aparte del electroencefalograma, para ver cómo va avanzando o no esto. Lo más importante para la epilepsia es la sintomatología. La sintomatología es lo que hace el diagnóstico, y lo que nos ayuda un poco el electro es como a sellar el diagnóstico, porque hay algunos, sobre todo en estas epilepsias genéticas, que son síndromes que se llaman electroclínicos, en que existe una sintomatología y uno lo acerca o acopla a un patrón específico en el electro. Y esas dos cosas nos sellan el diagnóstico. Pero lo más importante es la clínica. Entonces, en ese sentido, si tiene, por ejemplo, estas mioclonías en la mañana, eso es mucho más importante que cualquier otro examen. Y en el caso de estas epilepsias genéticas, una vez están diagnosticadas, no es necesario hacer ningún otro examen, porque sabemos que la resonancia en general están normales, no requieren más.
Sabrina comenta que su hija tuvo un parto adolescente y que durante el parto tuvo una crisis extraña que dijeron que podría ser normal. Luego en la introducción del Implanol convulsionó y entonces quiere saber si es que es recomendable chequearlo o no, qué es lo que debería hacer, por dónde partir. Bueno, para calificar algo como una crisis epiléptica, en el fondo tiene que ser más de una crisis. O sea, con una crisis uno no puede diagnosticar a un paciente como epiléptico. Podría ser cualquier otra cosa. Claro, en general uno habla de epilepsia en la definición actual si hay una crisis, pero hay un factor predisponente mayor al 60% de desarrollar una segunda crisis. De lo contrario, efectivamente se requiere más de dos, o sea, dos o más. Entonces, en ese sentido, lo más importante es la semiología de qué fue lo que presentó, como para poder guiar esto. A lo mejor sí fue una crisis y en ese sentido determinar si es necesario ahondar un poco más y buscar, o si nos queda a lo mejor claro que esto puede haber sido otra entidad, a lo mejor puede haber sido una crisis de pánico o alguna otra cosa, y ahí, según eso, tomar la decisión de si seguir estudiándolo o no. Perfecto. Claudia se suma y quiere saber cómo se puede detectar la epilepsia de la ausencia en niños de 3 a 4 años, chiquitito. Sí. Bueno, en general la epilepsia ausencia es parte de lo que hablábamos antes del síndrome electroclínico. Requiere un paciente que tenga crisis, que son crisis generalizadas pero de segundos de duración, en que el paciente usualmente cesa su actividad, que es lo que estaba realizando. A veces puede haber parpadeo, pero no hay usualmente automatismo o alguna otra cosa, solamente el movimiento de los párpados se queda fijo y al cabo de unos segundos sigue haciendo la actividad que estaba realizando. Y a eso, en la ausencia infantil, que usualmente es entre los 3 y los 10 años, hay que sumarle este patrón electroclínico que debe ser específico, que es lo que nosotros llamamos una actividad epileptiforme de punta onda lenta a 3 Hz. Entonces, cuando se hace el electro y se sella el diagnóstico con esa actividad, uno tiene el diagnóstico de una epilepsia ausencia, y efectivamente esa epilepsia es edad dependiente y es de la edad que mencionaba. O sea, pero esto va a seguir si el niño va creciendo. Usualmente la epilepsia ausencia infantil o pasa a epilepsia ausencia juvenil, o es una epilepsia que se cura. Es una epilepsia genética, generalizada idiopática, pero que no es lesional y que tiende a pasar con el tiempo. No queda permanente para siempre. ¿Y una epilepsia ausencia, cómo podría distinguirse o diferenciarse de pronto de un déficit atencional? Súper buena la pregunta. Tenemos muchos pacientes que llegan con esa duda incluso del colegio, claro, que les llega como la duda. Y sobre todo cuando está relacionado con inatención y no con hiperactividad el déficit atencional. Y en ese caso es súper importante que el educador, que es el que más ve este tipo de crisis, defina bien qué es lo que está pasando. O sea, en el fondo, si el niño tiene estas detenciones que son de segundos, hay que tener en cuenta que esto probablemente sea más bien una epilepsia, salvo que el paciente esté inatento durante una mayor cantidad de tiempo. No sé si agregar algo más. O sea, pero mayor cantidad de tiempo sería minutos. Sí, usualmente las crisis de ausencia son de segundos de duración. Si el niño está 2, 3, 4 minutos sin pescar la clase en el fondo, probablemente no sea una ausencia. A propósito de esto, se suma Paulita y quiere saber, bueno, quiere más información de esta crisis, si es que se puede mejorar, cómo tratarla o enfrentarla por esta pérdida momentánea de la memoria, si es que se puede llevar un buen embarazo. Sí, respecto al tema de la memoria, yo creo que el doctor ahí nos podría ayudar con respecto a eso, porque, bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de la esclerosis hipocampal, en que cuando hay una alteración de memoria, la cirugía nos ayuda mucho. Ahí. Claro, bueno, eso para poder evaluar de manera objetiva esa parte, es bueno que a los pacientes se le haga una evaluación neuropsicológica y se pueden evaluar distintos aspectos de la memoria, ¿ya? La memoria verbal o visoespacial, la parte del lenguaje, y de esa manera uno puede ver qué tan alterados están esos aspectos. ¿Ya? Y eso cuando, por ejemplo, hay que tomar una decisión de operar en el caso que mencionaba la doctora, de los pacientes que tienen estas lesiones que se llaman esclerosis hipocampal, que están en zonas que tienen que ver con el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Ya uno puede predecir cuáles son los potenciales riesgos, cuál es el estado basal del paciente, de manera que uno puede tomar una buena decisión. Doctor, ¿hay distintos tipos de cirugías para la epilepsia? O sea, ¿va a depender de la patología, o del tipo de epilepsia que tenga el paciente, o es un estándar para...? Claro, hay distintos tipos de cirugía, como había mencionado anteriormente. Hay cirugías resectivas, que básicamente son, en el caso de la epilepsia lesional, por ejemplo, cuando hay esclerosis hipocampal o hay cavernomas o tumores, que lo que uno hace es reseca la lesión y el área circundante, que es la zona epileptogénica. Y hay otro tipo de cirugías
como decía yo, que son las paliativas, que pueden ser, lo que uno realiza es desconectar áreas del cerebro. Cuando hay un foco en los dos hemisferios cerebrales, a veces lo que uno hace es la callosotomía, que lo que hace es desconectar las fibras que conectan un hemisferio del otro, de manera que las crisis no se propaguen y de esta manera disminuir la frecuencia de crisis. Otro tipo de cirugía son la instalación de estimuladores vagales, ya que son unos dispositivos que se instalan con una batería y estimulan el nervio vago y con esto disminuyen la frecuencia de crisis. Otro tipo de cirugía son la hemisferectomía, que lo que uno hace es desconectar y resecar ciertas zonas del cerebro de manera de que el hemisferio que está patológico, que está descargando, no propague al hemisferio cerebral contralateral. Entonces hay varios tipos de opciones, pero para eso hay que hacer evaluar a cada paciente. Claro, caso a caso. Jamie nos comenta que su hija tiene epilepsia y que la genetista le dijo que era algo genético. Ella quiere saber si es que en algún momento esto se le va a pasar o no. Dice que se le descubrió hace 2 años y que solamente ha tenido 2 crisis. ¿Podríamos hablar de epilepsia con solo 2 crisis? Sí, podríamos hablar de epilepsia. El tema es que no todas las epilepsias genéticas se comportan del mismo modo. Existen lo que mencionaba antes, la epilepsia genética, que es, entre comillas, más benigna, que son las epilepsias generalizadas idiopáticas, y las epilepsias focales idiopáticas, que en general tienen buen pronóstico. Pero también están los síndromes epilépticos en el contexto de una encefalopatía epiléptica, y esos normalmente no andan tan bien. Entonces, cuando uno habla de epilepsia genética, es un mundo que es bien amplio y hay que determinar bien en qué, digamos, en cuál de los dos apartados está, como para poder ponerle un apellido, sellar ese diagnóstico y ahí poder hablar del pronóstico, porque es muy difícil poder hablar del pronóstico solo diciendo que es una epilepsia genética. Puede tener muchas posibilidades. Danitza comenta que tiene una hija con trastornos del lenguaje y que en los estudios que le mandó a hacer la neuróloga le detectaron una epilepsia de ausencia. Esta ha sido recurrente, la epilepsia de ausencia. Y quiere saber si es que estas dos cosas podrían estar relacionadas. En general, sí, las patologías en el fondo como el déficit atencional tienen una relación con el desarrollo de epilepsia, pero como hablaba antes, no es de causalidad. Se ve, pero no es un tema de que por tener una cosa va a tener la otra, no, se ve cierto tipo de relación. Ahora, lo importante es respecto al tema del estudio, etcétera. Al tener en el fondo esta epilepsia, obviamente es mucho más difícil que pueda prestar atención en clase cuando tiene las desconexiones, y en general cuando a esta paciente se le trata su ausencia, su epilepsia ausencia, mejora el rendimiento escolar. Eso es como lo relevante respecto a la parte de educación. No es una epilepsia que genere ningún deterioro intelectual. Si se trata bien, el paciente puede seguir con su actividad en forma normal. Patricia quiere saber si es que los cambios hormonales pueden influir en una epilepsia benigna juvenil. Esto es un tema que también es bien complejo, porque se ha visto que efectivamente hay una relación entre el aumento de estrógeno y el desarrollo de crisis. Entonces existe lo que se llama la epilepsia catamenial. La epilepsia catamenial es un tipo de epilepsia, o en el fondo no es necesariamente un tipo de epilepsia, pero es cuando las crisis en una epilepsia se agregan en cierto momento del ciclo menstrual, ya sea en el periovulatorio o en la región como perimenstrual, cuando la persona tiene su menstruación. Y eso tiene que ver con cambios hormonales, la disminución de FSH, LH y el aumento de estradiol nos generan mayor posibilidad de que esta paciente tenga crisis en ese momento del ciclo. No es que sea una epilepsia que solamente se manifieste de esa forma, pero tiene como agregación en ciertos momentos del ciclo. Perfecto. Así que sí hay como esta relación. Andrea tiene muchas dudas, las mando todas por separado. Está comentando que su hijo fue diagnosticado con un foco de epilepsia a los 5 años, sin antecedentes familiares ni lesiones que le dijeron que era benigna y idiopática. Quiere saber si es que puede tener la esperanza de que se vaya a curar. Comenta que su foco está al lado derecho del cerebro, que la crisis es una especie de temblor que le afecta y habla a los pocos segundos que le dan. Toma Keppra de 1000 y le mandaron 2 dosis en la mañana. Le da mucho sueño y eso interviene con su ciclo estudiantil. ¿Qué se puede hacer? ¿De pronto podría ser un buen candidato para un análisis de cirugía o no? Claro, si hay una epilepsia focal y es refractario, primero tiene que ser catalogado como refractario al tratamiento farmacológico. Lo que habría que hacer si es una epilepsia focal, un estudio con una resonancia nuclear magnética para
de manera de confirmar si existe una lesión asociada al foco. No necesariamente uno puede encontrar lesiones en la resonancia y eso ahí hay que hacer en algunos casos estudios complementarios como es el PET-CT, de manera de ver si hay algún área que nos oriente al foco. ¿Ya? No necesariamente hay una lesión estructural evidente en las imágenes, pero sí en los estudios metabólicos. Y en esos casos puede requerir a veces además un estudio que se llama invasivo, ¿ya? Que a veces puede requerir la instalación de electrodos intracraneanos cuando uno tiene cierta sospecha de un foco. Pero como le digo, primero tiene que ser un paciente refractario, puede hacer el estudio de imágenes, claro, video monitoreo, hay que cumplir varias etapas en el fondo. Y respecto al tratamiento médico, doctor, ¿es normal que le dé sueño, que esté afectando? Sí. ¿Qué se hace? Lamentablemente todos los fármacos antiepilépticos tienen algún efecto adverso. Hay que elegir los efectos adversos según el perfil del paciente y elegirlo también según el perfil de la epilepsia. Entonces, en el fondo es súper importante tener claro qué tipo de epilepsia es la que existe, porque hay fármacos que tienen mayor espectro, que funcionan para más tipos de epilepsia, entre comillas, y otros que son más para las epilepsias que son más focales. Y entonces es importante saber el tipo de epilepsia que tiene el paciente, el perfil del paciente. Por ejemplo, en mujeres en edad fértil tratamos de no dejarle ácido valproico porque es el fármaco que se ha visto que genera mayor teratogenicidad, que significa malformaciones mayores en el feto. No es un 100% y es dosis dependiente, entonces ahí también uno tiene que ir haciendo el juego, porque por ejemplo en el caso que no funcionara ningún otro fármaco, pero con dosis baja de ácido valproico estuviera controlado, ahí el porcentaje no es tan alto de teratogenicidad y ahí uno lo intenta dejar versus otro medicamento, etc. Entonces todo un tema dejar medicamentos. Respecto al sueño, efectivamente el Keppra o levetiracetam es un medicamento que genera somnolencia como uno de los efectos adversos. Eso tiende a pasar eventualmente, no es algo que necesariamente se quede en forma permanente, pero lamentablemente sí efectivamente es uno de los efectos adversos que genera. Baitiere quiere saber si es que puede haber un ataque de epilepsia que dure más de 45 minutos sin parar. No. En general, existe lo que se llama el estatus epiléptico. Es la única entidad en que efectivamente las crisis son incontrolables y pueden durar esa cantidad de tiempo. En general, una crisis convulsiva igual no va a durar esa cantidad de tiempo porque pasaría a lo que se llama hacer una crisis no convulsiva, un estatus epiléptico no convulsivo probablemente, por los mecanismos que tienen de regulación que en ese caso no se agotan y por eso perpetúa la crisis más del tiempo que es habitual, que son 5 minutos como máximo. En general, las crisis deben durar 1 o 2 minutos. Si duran más de 5 minutos ya estamos hablando de un estatus y en general es prácticamente imposible que se mantenga de la misma forma durante 45 minutos sin parar. Usualmente, por ejemplo, existe el estatus en que el paciente tiene crisis, cede la crisis, pero no vuelve el paciente a tener conciencia absoluta de lo que está ocurriendo, después vuelve la crisis, eso también se considera como un estatus epiléptico. Las crisis que son tan duraderas de 45 minutos sin parar, hay que pensar probablemente en un diagnóstico alternativo. Una crisis de pánico, algún otro, lo que se llama una crisis psicógena no epiléptica, pudiera ser. Perfecto, o sea, pero no es una crisis en sí misma, digamos. Probablemente no. Ariel nos cuenta que tiene un tipo de crisis de epilepsia de ausencia y aunque más que eso, últimamente ha ido evolucionando un tipo convulsiva, ya que lo más fuerte que ha podido dar han sido convulsiones de las que no se acuerda de nada, mientras que a veces levemente le dan unas que no duran más de 2 segundos. Entonces ella quiere saber si es que la evolución influye por el mal uso o uso de los medicamentos, el horario en el que se los toma, el uso de tecnología. Qué interesante. Sí, bueno, eso es un factor también importante. Hay muchos elementos que tienen que conjugarse para que un fármaco esté funcionando bien. Y muchas cosas tienen que ver con cómo funciona el paciente. Lo más importante es dormir bien. El dormir mal nos genera mayor probabilidad de tener crisis y por lo tanto se le sugiere a todo paciente que tiene epilepsia dormir por lo menos 8 horas. Y eso, en el fondo, uno puede tomarse los medicamentos, pero si tiene privación de sueño, a lo mejor igual va a ser crisis por la misma privación de sueño. El estrés prolongado también nos puede generar mayor propensión a tener crisis de epilepsia. El alcohol, por ejemplo, el trasnoche, todas esas cosas, si uno toma el medicamento pero hace todas esas otras cosas, el tratamiento probablemente no vaya a andar bien. Entonces, no solamente el tema del medicamento, que efectivamente es importante que esté bien indicado en la dosis que corresponde, que en general son efectivamente cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del medicamento, y hay que respetar eso también,
pero también respetar la patología en sí y manejarla de acuerdo a los requerimientos de la patología. Doctor Marisela, bueno, volvemos un poquito a lo mismo, que tiene que ser refractario o no, pero Marisela quiere saber si es que es operable la epilepsia juvenil. No, la verdad que lo que se recomienda es el manejo médico. Ahí la doctora puede... Sí, que la epilepsia mioclónica juvenil es una epilepsia generalizada y idiopática. En el fondo es una epilepsia que no tiene una lesión y que abarca muchas veces todo el encéfalo. Entonces, en ese sentido, no hay un foco específico que puedan ir a operar los neurocirujanos. Y es una epilepsia que, como les mencionaba, es en estricto rigor bastante benigna, no pasa normalmente a ser una epilepsia refractaria. Tenemos algunos casos que efectivamente sí, pero son los menores. Y si bien es una epilepsia que puede durar incluso para toda la vida, tiende a andar bien y no requerir cirugía, la persona sigue haciendo su actividad en forma normal. Ah, o sea, en esos casos muy específicos no es recomendable. No. Claro. Bueno, por otro lado, Andrea comenta que su hija tiene 7 años y que a los 4 años le detectaron epilepsia, combinada, focal, generalizada, con deterioro cognitivo, y dice que está con muchísimos medicamentos. Colbazam, La motrigina. Sí. Y le agregaron levetiracetam, tiracetam. Quiere saber hasta cuándo tiene que esperar para poder optar a una cirugía. En el fondo, más que un periodo, cuando uno habla de un paciente que es candidato a un paciente como refractario, más que un periodo de tiempo es el hecho de que habiendo combinado 2 remedios, 2 fármacos, de manera aislada o junta, y habiéndoselos tomado de manera adecuada, a las dosis máximas y terapéuticas recomendadas, el paciente ya no persista con crisis. Eso es lo más importante. Ahora, hay algún tipo de lesiones que uno podría no esperar a que el paciente sea refractario, que es el caso de los cavernomas cerebrales, que son un tipo de malformaciones vasculares, en que los pacientes pueden no llegar a ser refractarios y es una buena opción la cirugía precoz para evitar que el paciente siga con crisis y evitar que se haga refractario. Y en esos casos de los cavernomas se ha visto que una cirugía antes de que el paciente sea refractario tiene mejores resultados. O sea, la probabilidad de quedar libre de crisis después de la cirugía es más alta si el paciente se opera de manera precoz que de manera tardía. Pero en general el resto de las otras patologías lo que se recomienda es que hacer primero un buen manejo médico y después dejar como una última posibilidad la cirugía. Perfecto. Volviendo un poco a los efectos adversos de los medicamentos, Jacqueline comenta que su hijo de 16 años, hace 6 meses, fue diagnosticado con epilepsia. Dice que toma 2 pastillas de 500 al día de ácido valproico y se le empezó a caer el pelo. ¿Es eso? Sí. Sí. En general, bueno, como les mencionaba, la mayoría de los fármacos antiepilépticos algún efecto adverso tienen. Y en general nosotros los dividimos en lo que se llaman efectos idiosincráticos, que significa que pueden ocurrir en cualquier momento. Son en un bajo porcentaje. Por ejemplo, en el ácido valproico, algunos de los efectos idiosincráticos que pueden tener es, por ejemplo, hepatitis o pancreatitis o alguna falla hepática. No le ocurre a todos los pacientes, no es algo para tener miedo, pero sí es algo que hay que considerar y tenerlo siempre en mente. Y desde el punto de vista de algunos efectos que son más bien dosis dependientes o más bien de la duración del tratamiento, está la alopecia, la caída del pelo y el aumento de peso, que puede ocurrir con el uso del ácido valproico, ¿ya? En general, yo les dejo vitaminas a mis pacientes, sobre todo ricas en zinc y vitamina A y E, como para que esto no ocurra, para compensar y tratar de que esto no ocurra, sobre todo cuando el ácido valproico es el único medicamento que podemos usar, que a veces ocurre eso, y ahí hay que un poco balancear lo que son los efectos adversos y ponerle una balanza del riesgo-beneficio. Otros efectos adversos de largo plazo, por ejemplo, que tiene el ácido valproico, puede ocasionar parkinsonismo, trastornos de la marcha, atrofia cerebral, incluso demencia, pero estos son efectos a muy largo plazo, con dosis altas, que le pasan en un muy bajo porcentaje de pacientes. Entonces, en el fondo al medicamento no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, saber cómo y cuándo ocuparlo y tener en cuenta los efectos adversos que pueden ocurrir. Si le ocurren al paciente, siempre tratar de preguntar esos efectos adversos, eventualmente cambiar el fármaco, pero cuando no hay otra opción, tratar de, por ejemplo, en el caso de la alopecia, usar otros elementos como para compensarlo.
Bueno, Jacqueline además dice que solo tuvo 2 crisis antes de ser diagnosticado, entonces a lo mejor podrían evaluar otro medicamento que no sea el ácido valproico. Si no ha probado ningún otro medicamento, existe la posibilidad de probar otro medicamento, pero como les mencionaba, ninguno está libre de efectos adversos y existe la posibilidad que su médico haya evaluado y determinado que a lo mejor el otro medicamento que podría serle útil quizás no era para él por X razón, que yo desconozco porque no conozco al paciente. Pero siempre uno evalúa eso, evalúa el tipo de paciente, el tipo de epilepsia y ahí uno determina el fármaco y la dosis. Perfecto. Bernardita nos cuenta que tiene una hija de 7 años, o sea, que a los 7 años fue diagnosticada con epilepsia y ahora tiene 10. Toma Rabotril, Colbazam y Trileptal. ¿Por qué el nombre es tan difícil esto? Y ella quiere saber, bueno, fue diagnosticada con epilepsia refractaria debido a una encefalitis autoinmune. Ahora tiene 10 años, toma diariamente lo que ya les comentaba y quiere saber si es que hay consecuencias por tomar tanta pastilla, tantas dosis, tantas veces al día. Bueno, en general, el Grifoclobam y el Rabotril que ella toma son de la familia de los benzodiazepinas. El Grifoclobam es muy buen medicamento porque es de las benzodiazepinas las que más controlan crisis, sin ser la más sedante. El Rabotril, la lata que tiene es que es sedante. Entonces, en ese sentido hay que tener harto ojo y genera un poquito de dependencia. Entonces, también hay que saber con quién ocuparlo, cuánto tiempo, etc. Y el otro que está tomando es la carbamazepina. El nombre es el nombre en el fondo del comprimido, de la droga. Y efectivamente, como les mencionaba, como todos, tiene efectos adversos. En general hay efectos adversos que tienen que ver con ser dosis dependiente y que tienen que ver, por ejemplo, con la intoxicación. Si la paciente, por ejemplo, desarrolla diplopia, que es ver doble, visión borrosa, mareos, sedación, eso puede ser, o temblor, por ejemplo, puede ser sintomatología en relación a que está con mucha dosis, con mucho medicamento, y ahí habría que bajarlo. A largo plazo, los efectos de la carbamazepina son, por ejemplo, que pueden bajar el sodio, generar hiponatremia. Y eso tiende a ocurrir más en pacientes más ancianos, no es tan frecuente que lo ocurra en los pacientes jóvenes como su hija. Otros efectos pueden ocurrir sobre el hemograma, entonces, por ejemplo, yo en general sí controlo los hemogramas en pacientes en que le deje ese fármaco. De hecho, la carbamazepina tiene un box warning de la FDA para los temas hematopoyéticos. Y eso habría que ir vigilándole, pero no es un medicamento que no se pueda ocupar o que tenga algún problema más allá. En general, los efectos adversos ocurren en pocos pacientes, hay que tenerlos en cuenta y vigilarlos, pero no es una contraindicación para ocupar el fármaco. Marisela quiere saber si es que una epilepsia puede haberse desencadenado por un fuerte estrés o bullying, o si es que se la habría desencadenado igual sin esto. ¿Podría ser una causa? No sé si se responde. Tal vez no es como causa, hay ciertos, como dijo anteriormente la doctora, ciertos factores que pueden ser como factores que aumentan el riesgo de tener crisis cuando una vez que lo tiene, la falta de sueño, el estrés, el uso de alcohol, no tomarse bien los fármacos y ni a la hora adecuada, pero uno como una causa directa es muy difícil poder decirlo. Sí. Siempre que ocurren esos temas de bullying, abuso, etcétera, hay que tener en cuenta la posibilidad de que eso sean crisis psicógenas no epilépticas, que no son crisis voluntarias. El paciente igual tiene una patología, pero no es una epilepsia necesariamente. A lo mejor tiene crisis que están relacionadas al estrés y su mente en el fondo le está jugando una mala pasada generando esta sintomatología que, como repito, no es voluntaria, pero que no es necesariamente de la esfera de la epilepsia. Entonces eso es lo que un poco hay que diferenciar cuando existe como toda esta historia anterior. A Sandra le gustaría saber un poco más sobre la epilepsia mioclónica juvenil. Sí, es un poco la que hemos hablado en este rato, cuando hablamos de epilepsia juvenil. Es una epilepsia que tiene este tema genético, pero que no es lesional, que es la que tiende a no pasar, la que hemos hablado que tiende a ocurrir durante toda la vida, más o menos en un 80% de los casos, que existe un 10 a 20% de pacientes que logran curarse, pero el resto requieren tratamiento de por vida, pero es una epilepsia entre comillas buena, en el sentido que no genera déficit cognitivo ni retraso del desarrollo, y en general el paciente evoluciona de forma no refractaria, por lo que necesita usualmente pocas drogas y pocos fármacos en el fondo, y en dosis bajas usualmente, y andan bien, ¿ya? Es una epilepsia que tiende a ser bien fotosensible, entonces puede ser muchas veces la epilepsia del paciente que no tenía nada y de repente un día se fue a la discoteca y entre el trasnoche, el alcohol y las luces de la discoteca, ahí se desarrolló la primera crisis, por ejemplo.
Esa es como la historia típica. Entonces, en ese sentido, hay que después indagar si el paciente además al despertar tiene mioclonías matutinas, y con eso un poco uno hace el diagnóstico clínico y lo sella con el electroencefalograma. Perfecto. Vale, doctores, ¿hay algo más para terminar que les parezca importante agregar? Bueno, la verdad que siempre es un tema bien amplio la epilepsia, y probablemente en este rato no vamos a poder responder todas las preguntas, pero yo creo que se abarcó de manera bastante resumida los temas más importantes, con todas las preguntas. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y todos nuestros pacientes queden atentos a nuestras redes sociales, porque todas las preguntas que no pudimos responder van a estar siendo respondidas por nuestros especialistas a través de nuestro Facebook. Y nos vemos la próxima semana en el próximo Facebook Live.